Quisiéramos compartir en esta hora un mensaje del Evangelio para las conferencias allí en Morón. Para ello vamos a leer, por favor, el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16, versículo 29. La lectura tiene que ver con una pregunta sumamente importante que hizo un carcelero, un hombre que custodiaba una cárcel y en especial el calabozo de más adentro donde se encontraba el apóstol Pablo y Silas. Entonces ese hombre hubo circunstancias que le hicieron hacer una de las preguntas más importantes que se encuentran reflejadas en la palabra de Dios. Leyendo entonces Hechos capítulo 16, versículo 29, dice, él, el carcelero, entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos, les dijo, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La lectura estará bien hasta aquí, esperando que el Señor prospere su palabra. Como hemos indicado, quiero centrar mi mensaje en la pregunta que hizo este hombre carcelero. Quiero pensar en 4 cosas reveladas en la pregunta de este hombre. Una primera cosa que uno puede percibir, una primera cosa revelada acerca de la pregunta de este hombre, es precisamente que la pregunta revela que el hombre no era salvo. Pues, de serlo, jamás habría preguntado, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Uno entiende que él tenía claro su condición espiritual. No soy salvo. Por eso estoy preguntando tocante a la salvación, porque todavía no lo soy. Y yo quisiera preguntarle, amigo que nos oye, ¿es usted salvo? ¿Qué tragedia en la vida es no ser salvo? Usted podría lamentar no ser un profesional, no ser un esposo, no ser un padre, no ser de tal o cual nacionalidad, pero la cosa más grande por la cual toda persona debería lamentarse hoy es de no ser salvo. Eso pone al individuo en riesgo de perder su alma eternamente en el infierno horroroso. Es un asunto tan vital, de tanta importancia, que no debe haber ambigüedades. Debe existir toda claridad. ¿Soy o no soy salvo? Tantos dicen, eso nadie lo sabe. Hay que esperar morir para saberlo. Sin embargo, el malhechor de la cruz tenía seguridad que en minutos, tal vez horas, estaría con Cristo en el paraíso. Él no estaba esperando morir para saber si era salvo o no. Él antes de morir ya tenía garantía porque el Señor le había dicho, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Él lo sabía. Y el apóstol Pablo escribió
teniendo deseos de partir y estar con Cristo. Esa palabra partir es el término que se utiliza para uno que muere en Cristo, para uno que muere siendo salvo. Entonces se desamarra la embarcación para que irrumpa en las profundidades de la eternidad. Él dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Él sabía, cuando yo muera, voy a estar con Cristo. Sabía que era salvo. Él dice, lo cual es muchísimo mejor. Y sabe, amigo, el que les habla tiene seguridad, porque el libro de Dios me la da, que cuando cierre mis ojos aquí, estaré de inmediato en la gloria con Dios. Por cuanto mis pecados fueron perdonados y limpiados con la sangre que Cristo derramó en la cruz. Como está escrito, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El texto hace mención que perdón y purificación del pecado se alcanza por confesión a Dios y por la sangre que Cristo derramó en cruz. Pero quisiera pensar en una segunda cosa, y es que la pregunta revela que el hombre quería ser salvo. De otra manera jamás habría preguntado, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Uno entiende, ser salvo era su interés. Si una persona no muestra interés por la salvación, jamás va a ser salva. No toda persona quiere ser salva. El mismo contexto del capítulo 16 lo demuestra. Pues por el terremoto todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de todos los presos se soltaron. Y aún así, el apóstol dijo, no te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí. Puertas abiertas, cadenas soltadas, pero ellos siguieron presos. El hombre en sus pecados se acostumbra a su condición privada de libertad. El Señor en Juan capítulo 5 le preguntó a un hombre que tenía 38 años enfermo, ¿quieres ser sano? Y entendemos que no era sin sentido la pregunta. Es que muchos se han acostumbrado por años a su enfermedad, la enfermedad del pecado, y no quieren salir de ella. El Señor se quería cerciorar si aquel hombre en verdad quería ser sano. Sabe, amigo, el libro de Dios termina con una oferta para el que quiera aprovecharla. Es Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Dice, el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Pero él dice, no solo basta con tenerse, hay que querer, y el que quiera, solo el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Hay que querer ser salvo. Yo le pregunto, ¿tú quieres ser salvo? Pero una tercera cosa es que aquella pregunta revela que el hombre no sabía cómo ser salvo. De lo contrario, jamás habría preguntado cómo ser salvo. Hay tantísimas personas que quieren ser salvas, pero no saben cómo. Su entendimiento está en tinieblas.
en ignorancia y necesitan urgidamente que la luz del Evangelio les ilumine, así como este carcelero que se precipitó adentro buscando luz. Y tú, amigo que nos oyes, te pregunto, ¿sabes cómo ser salvo? Tantos están pensando que sus obras le pueden salvar, que sus ritos religiosos pueden hacer algo por ellos, que tal o cual filosofía es todo lo que necesitan para llegar al cielo. Ellos se parecen mucho a aquella sociedad de la antigüedad que estaban construyendo una torre cuya cúspide llegara al cielo. Ellos querían llegar al cielo por sus propios esfuerzos. Ellos estaban siguiendo el mismo camino de Caín, que quieren presentarle a Dios lo que sus manos hacen. Pero la Biblia dice, por gracia sois salvos. Por medio de la fe, no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso es Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Él recalca, la salvación no es de vosotros, no por obras. Es un regalo de Dios. La gente tiende a confundir un regalo con un premio. Y en cuanto a la salvación, están pensando que es un premio que ellos pueden alcanzar a través de sus esfuerzos. No, es un regalo de Dios inmerecido. Por eso dice, por gracia sois salvos. Dios no quiere ver tus obras. Dios ha quedado sumamente satisfecho con la obra de su Hijo hecha en la cruz. Fue suficiente para Él. Y Él muestra su agrado con ella. Porque de no haber estado agradado con la obra que hizo su Hijo en la cruz, jamás habría recibido el Espíritu, como el Señor se lo pidió en sus últimas palabras de aquellas horas largas de sufrimiento en la cruz. Él le dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y estamos completamente seguros que el Padre no hubiese recibido en sus manos el espíritu del Hijo, al menos que estuviera cabalmente satisfecho. Otra de las evidencias de que Dios ha quedado satisfecho con la obra de su Hijo es el sepulcro vacío. La noticia fue porque buscáis entre los muertos al que vive, no está aquí, ha resucitado. La resurrección del Hijo demuestra que Dios ha quedado satisfecho con la obra que Él hizo allí en la cruz. Pero otra de las evidencias que muestra que el Padre ha quedado agradado es que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y eso demuestra Dios ha quedado satisfecho. No acepta otra obra para la salvación de un pecador que la obra que su Hijo hizo allí en la cruz. Esto lo satisface a Él. Preguntamos, ¿te puede satisfacer a ti? ¿Será suficiente para ti? ¿Ha de despertar fe en ti para salvación la obra que Cristo hizo en la cruz? Ojalá que sí. Por gracia soy salvo. Pero la última pregunta, esa pregunta que ellos hizo, revela que el hombre sabía que algo tenía que hacer para ser salvo. Él dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Sabía que debía hacer algo.
pero no sabía exactamente qué. Algo tengo que hacer, pero no sé qué. Y por eso preguntó, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Amigo, hay algo que debes hacer. Si te quedas de brazos cruzados, te vas a perder. No puedes ser neutral e indiferente con la salvación. La Biblia dice que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Y cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hace énfasis en la necesidad de atender. Hace énfasis en la necesidad de no descuidarse tocante a la salvación. Hay que mostrar diligencia. No te puedes quedar de brazos cruzados tocante a algo tan importante como la salvación de tu alma y el perdón de tus pecados. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle, entre tanto está cercano. Pero, ¿sabe algo? Una gran pregunta demanda una gran respuesta. Y la respuesta que disipó todas sus dudas fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Por sencilla fe se hace salvo el pecador. Sin merecer tan rico don recibe plena salvación por sencilla fe, amigo. El Señor dijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna se obtiene por sencilla fe. Todo aquel que en Él cree no se pierde. Eso es Juan 3:16. Pero cuando uno va más adelante, Juan capítulo 5 y versículo 24, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cómo? ¿Cómo se pasa de muerte a vida? ¿Cómo se tiene vida eterna? Él dice, el que oye, pero no solo oye, y cree, entonces y solo entonces tiene vida eterna. No viene a condenación, ha pasado de muerte a vida. Uno entiende que el hombre carcelero debía estar arrepentido y tan solo le faltaba creer en Cristo. Era lo único que le faltaba. El apóstol predicó el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. El hombre se había arrepentido para con Dios. Había llegado a extrema angustia, al punto de pretender quitarse la vida, y tan solo le hacía falta la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, uno leyendo la porción, la gran inquietud que nos queda en el ambiente sería, sabiendo este hombre lo que debía hacer para ser salvo, cree en el Señor Jesucristo y será salvo, sabiéndolo. Habiéndolo escuchado de la predicación del apóstol Pablo y de Silas, nos preguntamos, ¿lo habrá hecho? Un vecino me dijo este domingo, yo en su lugar lo habría hecho.
La paradoja es que Él todavía no lo ha hecho. Gracias al Señor, este carcelero lo hizo. El versículo 34 dice, y se regocijó con toda su casa, ¿de qué? De haber creído a Dios. Lo hizo, amigo, lo hizo. Creyó a Dios y eso le trajo un regocijo sin igual. ¿Y tú? Tú que me oyes, estás escuchando el mismo mensaje. Y nos preguntamos, ¿lo vas a hacer? Interesante que el apóstol le dijo, cree en el Señor Jesucristo. Pero el Espíritu Santo apunta y dice que creyó a Dios. Lo que demuestra que Jesucristo es Dios. Como lo dice la carta a Tito, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué es Jesucristo? Es nuestro gran Dios y Salvador. Esperamos que Él sea para ti tu gran Dios y Salvador este mismo día. Que el Señor te ayude y bendiga su palabra.